Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3, 1 al 2. Muchos predicadores desde el púlpito le dicen a la iglesia, tú eres luz, tú eres sal de la tierra, y ellos se van con esa imagen de decir, yo soy sal, yo soy luz, pero hay una diferencia entre ser y solamente tener el nombre, ¿verdad? Muchas personas desde acá les dicen, tú eres victorioso, tú vas a ser vencedor, pero no saben cómo está su vida, si está contaminada, si tal vez tiene un amante, si está viviendo en estafas. Ellos no saben, simplemente les dan el nombre. Y esa persona que está aquí sentada se puede engañar y pensar, yo soy sal y luz de la tierra. Pero en realidad, ¿qué estás viviendo? Y yo digo esto porque a veces a nosotros nos llaman servidores, ¿verdad? Romanos 6:22. Cuando lo tengan, por favor, vamos a leer. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí vemos un fundamento básico de la iglesia hacia los cristianos. No es siervo de Dios toda aquella persona que se le dice ser siervo de Dios, ni el que se le impone las manos, ¿verdad? Pablo le demanda a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. O sea, no digas a cualquiera, tú vas a ser enviado, tú vas a ser siervo, tú vas a hacer tal misión. Y eso ha pasado ahorita. El que es constante lo ponen y no saben cómo está su vida. El que tiene más tiempo, ese va a ser servidor. Pero ¿cómo está su familia? Ese va a ser líder de matrimonios, pero ni su matrimonio está bien. Tienen nombre de líder de matrimonios, pero están muertos realmente. Están separados del propósito que Dios tiene, ¿verdad? Tú vas a ser líder de jóvenes, tú vas a hacer esto, pero no conocen realmente su andar, o no miran sus frutos, los frutos que ha dado, su caminar con Dios. Solamente nos guiamos por la constancia, y miramos aquí la iglesia como una empresa. El que llegue más, el que tenga más tiempo, ¿verdad? Antigüedad, lo vamos a colocar, lo vamos a promover. O sea, ¿qué está pasando con la iglesia? Que sube a predicar, pues él, porque ya tiene un instituto estudiado. Pero ¿qué tipo de instituto estudió? También hay que ver. Bueno, pues es que lleva 10 años siendo maestros. ¿Qué tipo de maestro? ¿Cómo está viviendo la palabra? ¿Qué experiencia tiene caminando con Dios? No solamente experiencia en materias. Yo sé hermenéutica, sé teología. Yo soy buen apologeta. ¿Y qué? ¿Qué estás viviendo? Dice la palabra de Dios. Los que han sido libertados del pecado son hechos siervos de Dios y tienen por fruto la santificación. O sea, la persona que ha sido libre del pecado automáticamente es un siervo de Dios y tiene por fruto la santificación. O sea, ¿cómo se demuestra una persona que es siervo de Dios y que ha sido libre del pecado? Se está santificando constantemente. Así que no es válido esos que dicen que tienen el nombre de santos, pero viven en pecado, sumergidos en pecado. Es falso, porque la palabra de Dios dice que es siervo de Dios y libre del pecado el que se santifica. Si una persona no se está santificando y quiere servir, va a aparentar que es un siervo de Dios, pero está fallando en lo primero, que no ha sido libre de sus pecados. Entonces, y después dice como fin la vida eterna. Y yo quiero que vean este versículo si yo leyera de esta manera. No tiene la vida eterna el que no está en santificación. Como no es siervo de Dios, pues no ha sido libre de sus pecados. Si lo leyéramos hacia atrás, la palabra de Dios es clara. A muchos predicadores que están predicando acerca de que tú eres esto, tú eres vencedor, tú eres aquello, pero si su vida no da evidencia, así como vimos sal y luz de la tierra, si no es evidente, es mentira, es falso. ¿Y por qué digo esto? Porque en Romanos habla acerca del pecado, acerca de la vida en el Espíritu, pero muchos solamente toman los pasajes que les gusta, de que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la Biblia también te demanda la santidad, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Entonces no podemos cumplir la parte A y la parte B. Aquí hay servidores, ¿no? Servidores de Dios. Así que no podemos decir que estamos sirviendo, por ejemplo, aquí acomodo, limpio, sacudo y queda impecable, pero vine enojado con mi esposa. O sí, yo sirvo y predico muy bien, pero pregúntale a mis padres cómo me comporto en casa. O en la escuela, cómo es mi vocabulario, mi comportamiento con los maestros. O sea, es bonito aparentar y decir, yo soy siervo de Dios, tengo nombre de que vivo.
pero ¿cómo estás realmente? Por ejemplo, Judas estaba cumpliendo aparentemente el propósito de su nombre. Ustedes saben que Judas en el hebreo viene de un origen hebreo, Yehuda, que quiere decir alabado sea Dios o alabanza para Dios. Judas tenía un concepto, tenía un nombre y aparentemente vivía conforme al nombre que él tenía, pero no era una alabanza para Dios. Entonces muchos tienen el nombre de servidores y sirven aparentemente en la iglesia, pero en el corazón, íntimamente con Dios, no están sirviendo como a Dios le agrada. Solamente tienen el nombre. Y es peligroso porque muchos pueden admirarte, decir, este hermano siempre es constante, yo quiero ser como él, yo quiero seguir su ejemplo. Pero, ¿cómo estás viviendo íntegramente, no? Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ustedes saben que un soldado, pues, sufría de hambre, persecución, sufría bajo la lluvia, bajo el sol, y esta característica se le da a Timoteo. Sufre penalidades, ¿cómo? Es un símil, o sea, un comparativo para decirle como un soldado, que él se imaginara todo lo que sufre un soldado y así tenía que él desarrollar su ministerio, dispuesto a sufrir. ¿Por qué se usa los nombres aquí como sal, luz, soldado, embajador, santo, real sacerdocio? ¿Por qué se usa esos tipos de nombre? Es una figura para que nosotros desarrollemos el ministerio de esa manera. O sea, ¿cómo es un soldado? Y uno empieza a pensar disciplinado, constante, obediente, sujeto, y lo llevamos a la vida diaria y decimos, yo no soy sujeto al pastor, yo no estoy dispuesto a sufrir penalidades, muchos menos ahorita abundan muchos falsos maestros, ¿no? Que no están dispuestos a sufrir penalidades. O sea, no quieren gastar lo suyo propio. Simplemente quieren recibir. Y yo no voy a predicar si no me dan 10,000 pesos. Y yo no predico si no me dan mi queso cottage aquí y mi botellita de jugo, de tal jugo, ¿verdad? Si no me van a traer en tal carro, yo no predico. Ese tipo de personas que piensan que son soldados de Cristo, pero no están dispuestos a sufrir penalidades. Muchos quieren tener un nombre, una posición, maestro, predicador, director de alabanza, ¡ah, qué bonito! Pero nadie quiere sufrir las penalidades. Nadie quiere estar realmente constante con Dios, en la lectura de la palabra, escudriñarla, constante en oración, velar. Si pusiéramos títulos, sería un mensaje mucho más directo, ¿verdad? Que hay pastores que a veces el lunes no se aparecen, se esconden el lunes. Martes van saliendo, miércoles les toca predicar y vienen. Jueves no tienen actividad, se esconden. El sábado, domingo, les toca predicar otra vez al púlpito. Pero hay familias que necesitan visita, hay familias que necesitan oración, que necesitan ser visitados, ministrados. ¿Y dónde están esos líderes? Tienen el nombre de que viven, pero ¿dónde están? Está muerto en realidad el ministerio. Llenan tal vez eventos. ¡Ah, qué gran logro! Llenamos 60 este evento. 60 personas llegaron. Pero ¿cómo están siendo discipulados? ¿Cómo están creciendo? Esas personas que están llegando, ¿en verdad están sirviendo? ¿Se están integrando al cuerpo de Cristo? ¿O simplemente llegan? Si desde el púlpito no se enseña claramente que no solamente se trata de tener el nombre, sino de vivirlo, porque dice, tú eres luz, eres, no simules que eres. Tienes que ser, es parte de la personalidad. Por ejemplo, un atleta que va a participar en las Olimpiadas, si sabe cómo se debe de entrenar, sabe cómo se debe de alimentar, sabe que a qué hora se tiene que levantar, a qué horas tiene que ir a correr, pero no lo practica, no entrena ni una hora en el gimnasio y se la pasa todo el día acostado viendo Netflix. Si va a las Olimpiadas, ¿qué va a hacer con su país? Va a poner en vergüenza el nombre de su país, ¿no es cierto? Porque solamente tiene la teoría, pero no está aplicando la práctica. Igual los cristianos del siglo XXI están dejando en vergüenza el nombre de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque dicen, yo soy siervo de Dios, pero al rato te ven estafando, robando, mintiendo, diciendo malas palabras. Estamos avergonzando el evangelio. Y muchos predican y las iglesias gritan, se emocionan cuando les dicen, tú vas a ser como Josué y te vas a levantar y vas a hacer esto. Y sí, pero su vida está en derrota. O sea, es una apariencia. Y como les decía al principio, es un problema incluso psicológico. La persona que finge ser algo que no es en verdad en su personalidad.
Ahí está mal la enseñanza, ahí está mal, y te metes a hablar y te quieres hacer el erudito, pero ¿qué tanto vives? No es tanto que sepas, sino que estás viviendo, ¿verdad? Un hermano decía, pastor, yo no entiendo esta parte de la Biblia. Y el pastor le dijo, no te preocupes tanto por lo que no le entiendes, sino por lo que ya entendiste y no estás viviendo. Te va a ser demandado. Es bueno escudriñar, pero es más bonito vivir lo que estás aprendiendo. Es bonito vivir lo que predicas también. No solamente decirle a los varones, levántense, pero te ven a ti caído. O muchos desde acá gritamos a los jóvenes, jóvenes, ánimo. Y un joven la semana pasada me lanzó un misilazo porque yo les decía, ánimo, ánimo. Y él me decía, muchos predicadores dicen desde el púlpito, ánimo, pero cuando se bajan no nos preguntan por qué estamos desanimados. Y es cierto. Somos pura apariencia. Tal vez tengo nombre de que quiero edificar la iglesia, pero mis acciones demuestran todo lo contrario. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ok, aquí como hablo servidores, y para ir terminando, porque pasa muy rápido el tiempo, esta palabra servidores en el griego, huperetes, dice, habla acerca de un remero. Estos remeros eran un subordinado, por ejemplo, en una nave que tripulaban la nave, eran la clase más baja. Quizás siempre estaban al fondo de la nave, apoyando. Eran una parte importante, pero estaban bajo autoridad y no eran muy renombrados. Ese título a veces nadie lo quiere, pero ahí mismo en el versículo dice administradores. Y esta palabra ya hablaba acerca de alguien encargado, que era encargado de repartir a veces los víveres, de repartir el gasto, repartir las funciones. Y algo que me llama la atención es que aquí dice servidores de Cristo y administradores, haciendo las dos funciones. No es posible que alguien quiera solamente el puesto de administrador, de dirigir. Hagan esto, hagan aquello, pero ellos no sirven. Varones, hagan el aseo, varones, esfuércense más en el aseo, pero ellos no toman la escoba. Hagan esto. ¿Sabe qué, hermana? No me gustó ese evento. Mejoren esto, pero ellos no meten las manos, no se involucran. Son buenos para dar ideas. Son buenos para hacer crecer la empresa, dan ideas. Son conferencistas, nada más dan ideas, pero no son servidores, no son el staff que necesitan de mover sillas, acomodar, para que el evento crezca, ¿no? Es nombre de que viven, pero están muertos. Pura apariencia, nada más. Todo cristiano debe dar evidencia de que ha sido salvado. Según de Corintios 2:14, voy a terminar con este pasaje. Según de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando dice aquí que nos lleva en triunfos, bueno, nosotros sabemos que vamos de gloria en gloria, siendo transformados, ¿verdad? Viendo cara a cara, pues lo que Dios quiere para nosotros, el propósito, avanzamos. Pero esta palabra triunfo, cuando los soldados ganaban una batalla, lo que hacían era entrar como una entrada triunfal. Entraban por la ciudad, y este olor del conocimiento que habla aquí, cuando ellos ganaban la batalla, venían los caballos, quemaban inciensos y tiraban rosas. Y los casquillos de los caballos, cuando pisaban las rosas, hacían que el olor se expandiera por toda la calle. Y toda la calle sabía que había habido una victoria. O sea, era notorio a todo el pueblo. Y la que estaba cocinando olía y decía, ya viene el pueblo victorioso, y salían y todos reconocían la victoria. Así debe ser, dice, el conocimiento, o sea, lo que de verdad estás viviendo en Cristo. Tu vida debe ser notorio. Todos deben de notarlo, todos deben de verlo, deben de oler a que está siendo edificado, de que el Espíritu Santo está formando a Cristo en ti. Y no solamente la apariencia, sino debe ser notoria a todos. ¿Verdad? Muchos proclaman, yo soy salvo por gracia. Pero ¿en verdad has sido libre de tus pecados?
Eso es importante que lo sepamos, porque si no vamos a llegar, como habla Mateo 7:21, adelante, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero la palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y estas personas están diciendo Señor, le están diciendo dueño, o sea, están diciendo soy siervo tuyo, rendido a ti, tú eres mi dueño, el dueño de mi vida. Y en tu nombre hice esto, hice aquello, o sea, serví, hice esto, obras, obras, obras. Recuerden que si uno no está en Cristo, todo eso va a perder recompensa. Si un asesino serial sale a las calles a regalar dulce a los niños y da dinero a fundaciones, un juez no lo va a juzgar porque regaló dulces, no lo va a juzgar por la donación que hizo, lo va a juzgar por ser un asesino serial. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que si alguien es fornicario, adúltero, mentiroso, estafador y lleva una vida de apariencia, pero sirve aquí, Dios no te va a recompensar porque estás sirviendo. Arregla primero tu vida espiritual. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos, oh Padre, a ser, Señor, como tú quieres. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, realmente, y no solamente tener el nombre, Padre, nombre de que vivimos y podemos estar muertos, Señor, sino que en verdad hayamos pasado de muerte a vida, Señor, siendo reconciliados por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entregarnos más en el servicio, a tener más compromiso contigo, Señor, y que todas las naciones, Señor, los vecinos, en la escuela, Señor, en cualquier lugar, en el trabajo, puedan notar, Señor, que Cristo vive en nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.